noches. Hoy día, martes 25 de enero del 2022, como todos los martes a las 7 de la noche, vamos a iniciar nuestro programa en vivo. No sin antes recordarle que nos pueden, por supuesto, escribir en el transcurso de este programa en tiempo real, como también lo pueden hacer y de forma muy preferencial nos pueden escribir al término del mismo al WhatsApp, a ese número que está abajo, al 987-098-623. Nosotros preferentemente contestamos los WhatsApp por el hecho de que las llamadas telefónicas quitan un tiempo demasiado y no dan la oportunidad a todos los interesados en hacer sus consultas, sus dudas o sus comentarios. Así que sin más preámbulo, quien le habla César Delgado Lacotera, vamos a iniciar nuestro programa en vivo con un tema sumamente actual y único. Este es el único tema que vamos a tratar hoy día, que es el FONAVI desde la perspectiva de su puesta ya en vigencia y también, que lo más importante, es desde nuestro punto de vista, de dónde saldrá el dinero, ¿no? Porque en términos legales yo creo que se puede discutir mucho. Los fonavistas tienen un sustento legal ya agotado, no solamente a nivel del Congreso, sino también al nivel del Tribunal Constitucional. Así que en términos legales prácticamente la batalla está ganada. Pero ahora es el tema fundamental, es de dónde van a salir los recursos, y ese ángulo de la noticia lo vamos a tratar en la segunda y última parte. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar a desarrollar nuestro primer tema desde el punto de la vigencia de la ley, ¿no? A ver, ¿desde cuándo entra en vigencia la ley de la evolución del FONAVI? Como todos ustedes conocen, la vigencia de la ley, de toda ley, inicia su absoluta vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario del Perú. Pero ¿cuál es el proceso que está siguiendo esta ley dada por el Congreso? La autógrafa de la ley, de lo aprobado en el Pleno, o sea, de lo que ha aprobado el Congreso, se envió el día viernes 21 de enero a la Presidencia de la República. O sea, al máximo representante del Poder Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, que tiene una serie de facultades que vamos a desarrollar. En la Presidencia de la República tiene 15 días hábiles, o sea, hasta el 11 de febrero, para promulgarla. En el caso que la promulgue, al día siguiente se publica en el diario oficial o el mismo día, y al día siguiente se publica en el diario oficial peruano y al día siguiente entra en vigencia. La puede observar también, puede hacer algunas observaciones, regresa al Congreso, el Congreso la puede enviar a comisiones o puede exonerar ese trámite de comisiones y tratarla directamente en un pleno, o también el presidente Castillo puede devolverla sin hacer nada. En este caso, vencido el plazo de los 15 días, o sea, el 15 de febrero, regresa al Congreso y el Congreso obviamente va a optar por la insistencia, ¿no? Convoca un pleno y opta por la insistencia, como han sido muchas leyes y muchos bonos que se han dado en favor de los trabajadores. Así que, pero esperemos que el presidente Castillo cumpla su promesa de apoyar a los más pobres y que la promulgue. Pero el día de ayer, 24 de enero, hemos escuchado la versión del ministro de Economía en representación de su sector, por supuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual pone algunos reparos en la ejecución de esta ley, ¿no? Y plantea
desarrollar un trabajo, o sea, ir al Congreso, desarrollar un trabajo en concreto para que ese plan se replantee o se vuelva a agregar algunas condiciones. Yo debemos suponer que así como ya lo manifestó anteriormente el ministro de Economía, Pedro Frankel, se podría pagar por partes en 5 años. No necesariamente se podría pagar en efectivo, se podría pagar tal vez con un préstamo de banco de materiales. Hay muchas alternativas, pero lo que ha planteado el día de ayer el ministro de Economía y Finanzas, el señor Pedro Franque, es de que esta aplicación de la ley en estos momentos reviste un desequilibrio fiscal. O sea, que no específicamente no ha dicho que la va a observar, pero que sí va a hacer todo lo posible para consensuar con el Congreso una salida que permita mantener el equilibrio fiscal. O sea, eso se puede dar, obviamente, de acá hasta el 11 de febrero. Esas coordinaciones se pueden realizar, tal vez se pueda llegar a un consenso en ese sentido, pero creemos que, en definitiva, el presidente Castillo, honrando su palabra, un poco devaluada últimamente, pero honrándola al fin y al cabo, va a promulgarla en el término. Pero así están las cosas. Nosotros también habíamos desarrollado en un video anterior la posibilidad de que esto se pagara en 5 años, y en virtud de que son 2 millones de fonavistas entre 42 mil millones de soles que representa esto, se podría pagar una suma mensual y que esté consignada en el presupuesto de la República. Bueno, pero así están las cosas. La ley todavía no entra en vigencia, no hay que adelantarse, por supuesto, hay mucha desesperación de todos nosotros los fonavistas por las angustias económicas que estamos pasando, pero no hay que perder las perspectivas desde el punto de vista que esta ley todavía no entra en vigencia. Hay que esperar el 11 de febrero, ojalá que sea antes, para que en definitiva se llegue a una conclusión una conclusión feliz, esperemos, por parte del Poder Ejecutivo. Ahora pasemos a la segunda etapa de este video, en la que vamos a tratar específicamente de dónde saldrá el dinero para devolverle los aportes a los fonavistas. Bueno, hay dos alternativas. Las dos alternativas pueden ser de los recursos propios que cuente el FONAVI, y la segunda alternativa del presupuesto general de la República. En cuanto a los recursos propios del FONAVI, hasta ahora no se tiene una cifra exacta. Algunos dirigentes de la Asociación Nacional de Fonavistas hablan que ya existe 2.000 millones de soles. No hay certeza de eso. No se sabe si ese dinero está en bono, si está en efectivos. Así que esa es una versión todavía no confirmada de los montos exactos con el cuente FONAVI para iniciar este proceso de devolución una vez que entre en vigencia la ley, ¿no? En cuanto al presupuesto de la República, obviamente todo presupuesto general de la República tiene una partida que se llama una reserva de contingencia, que básicamente está destinada a financiar los gastos urgentes o no previstos. Por ejemplo, en el año 2021, una parte de este presupuesto general de la República y una parte de la reserva de contingencia fue utilizado para pagar bonos. Anteriormente también se había utilizado para la desastre de la corriente del Niño en el norte. Así que esta reserva de contingencia, que a la fecha es de 27.850, que está presupuestado en el presupuesto, valga la redundancia, del 2022, se puede utilizar. Obviamente se tiene que utilizar solamente una parte, ¿no? Porque ni siquiera alcanzaría
para los 42.000 millones de soles que está presupuestado el FONAVI, estos 27.850. Así que por ahí esa es la realidad, solamente para indicarle una cifra referencial. Todo el presupuesto del sector salud es 22.000 millones de soles. O sea, imagínense. Imagínense que prácticamente el presupuesto de la evolución del FONAVI está duplicando el presupuesto del sector salud. Así que hay que buscarle una salida, ojalá que se encuentre una salida salomónica. Nosotros somos muy prácticos, no nos gusta levantar expectativas a la gente, así que por eso no compartimos muchas de las posiciones de muchos periódicos que sacan ya está lista ya está listo el monto, ya se sabe cuándo se va a cobrar, cuando eso es absolutamente una falsedad. Y eso es lo que vamos a tratar en el segundo punto. Vamos a responder esta pregunta fundamental que nos han hecho llegar cientos de fonavistas, ¿no? ¿Hay fechas y montos ya confirmados para la evolución del FONAVI? No, definitivamente no. ¿Y por qué no? Porque la ley no está en vigencia. Tiene que primero entrar en vigencia la ley. El plazo que tiene el presidente de la República para promulgarla o para observarla o para no hacer nada es el 11 de febrero. Por lo tanto, no está en vigencia la ley. Esa es una realidad. ¿Cómo se va a pagar un reconocimiento legal de dinero cuando ni siquiera esa ley está en vigencia? Así que por ahí hay que tener paciencia, hay que esperar, sabemos, hay que hacer todo lo posible, hay que seguir en la lucha para que esta ley se promulgue lo más pronto posible. Pero la realidad es que ni siquiera la ley todavía está en vigencia. Y los montos y la fecha, tampoco, si no hay vigencia de la ley, mucho va a haber montos y fechas. Y si lo hubiera, y si la ley ya estuviera en vigencia, obviamente tampoco estaría definido ni los montos ni las fechas a pagar. ¿Por qué? Porque se tiene que instalar esta comisión ad hoc que en esta oportunidad va a estar integrado por 3 representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, 3 representantes de la Asociación de Fonavistas, uno de ellos la presidirá y un representante de la ONP. O sea, se tiene que instalar esta comisión, tiene que pensar su trabajo, porque este es el único ente administrativo que va a otorgar el certificado de aportes y derechos de Amado Serrat, en el cual se van a consignar el monto y la fecha de cobro. Así que lo demás es una absoluta especulación. No se dejen sorprender. Todavía el proceso, todavía la lucha continúa. Esperemos que pronto se dé luz verde a todo esto, pero la realidad es que todavía no entra en vigencia la ley, todavía no hay montos ni fechas para cobrar, así que ni siquiera se puede hacer el cálculo porque depende de muchas variables, depende de la fecha de aportación del fonavista, depende de la remuneración que tenía el fonavista. Después hay que hacer un cálculo matemático para calcular la inflación acumulada. O sea que eso es un trabajo no de un día, es un trabajo titánico que va a tener que llevar a cabo la comisión ad hoc. Eso es lo que nosotros queríamos desarrollar con absoluta responsabilidad y con absoluta seriedad. Así que terminamos con nuestro video del día de hoy, no sin antes invitarlos como todos los martes a las 7 de la noche, el próximo martes también, y si hay alguna novedad y una noticia urgente, obviamente vamos a hacer un programa extraordinario. Así que les recuerdo que nos pueden escribir al WhatsApp 987-098-623. Quien le habla, César Delgado La Cotera, le responderá en el término de 24 horas. Nunca dejo de responder un mensaje de WhatsApp, así que estamos para servir. Recuerde que un consumidor bien informado es difícil de engañar. Hasta el próximo martes
y que Dios los acompañe como siempre.